Durante siglos, la Última Cena de Leonardo da Vinci ha fascinado al mundo por su mezcla de detalle casi fotográfico y de enigma inquietante. Los especialistas y los aficionados han tratado de leer en cada gesto y cada pliegue de ropa mensajes ocultos y posibles significados escondidos tras la aparente escena bíblica. Cuando equipos de investigadores de vanguardia combinaron tecnología de punta con inteligencia artificial, muchos esperaban recuperar tonos perdidos, texturas olvidadas y datos históricos valiosos que el tiempo había borrado. Nadie, sin embargo, anticipó el pavor que despertaría el hallazgo. Bajo capas de pintura desgastada y en zonas de difusa penumbra aparecieron inscripciones que nadie había sospechado. Esas letras, en principio borrosas y fragmentarias, comenzaron a revelar palabras que hasta entonces la humanidad no había contemplado en la obra. Poco a poco, una frase secreta fue tomando forma, y las conclusiones que derivaron de ella dejaron a los expertos atónitos y consternados. ¿Qué quiso ocultar Leonardo en su pintura y con qué objetivo lo habría dejado así? La respuesta parecía implicar algo más profundo que un simple juego de signos en una superficie mural. En el refectorio del convento de Santa María delle Grazie, en Milán, cuelga desde hace siglos este mismo mural considerado una de las piezas más influyentes de la historia del arte. A primera vista, la composición muestra a Jesús en su última cena acompañado de sus 12 apóstoles, momentos antes de la pasión. No obstante, numerosos estudiosos han sostenido que, dentro de esa escena, Leonardo pudo haber incrustado significados más complejos y deliberados que van más allá de la representación narrativa. Leonardo no fue solo pintor, sino también inventor, científico, ingeniero y observador adelantado a su tiempo, con una profunda predilección por los acertijos, los símbolos y los mensajes cifrados. Sus cuadernos están repletos de anotaciones en escritura especular y bocetos enigmáticos que durante generaciones resultaron de difícil interpretación. Para él, el arte no solo buscaba la belleza, sino que servía como vehículo para codificar ideas y reflexiones personales. Por ello, muchos consideran que La Última Cena pudo ser su más ambiciosa obra cifrada. Al ejecutar la pintura entre los años 1495 y 1498, Leonardo se apartó de las técnicas tradicionales de fresco y experimentó con mezclas propias aplicadas sobre estuco seco. Ese procedimiento ofreció colores más vivos en el momento de la ejecución, pero también convirtió la obra en especialmente vulnerable al deterioro y a las grietas con el paso del tiempo. Paradójicamente, esas mismas capas frágiles que se dañaron podrían haber servido de tapa para ocultar inscripciones bajo la superficie. Durante décadas, los investigadores señalaron detalles inusuales. La disposición de los discípulos seguía una lógica casi matemática, los gestos y las miradas parecían calculados, y la colocación de elementos como el pan o las manos sugería intencionalidad. Algunos propusieron que ciertos objetos podían corresponder a notas musicales y formar una melodía oculta. Otros afirmaron que la figura situada junto a Jesús no era Juan, sino María Magdalena, lo que, de ser cierto, alteraría la lectura tradicional de la escena. Hasta entonces, sin embargo, esas teorías permanecían como hipótesis carentes de una prueba concluyente. La situación cambió cuando un equipo internacional de científicos de Italia y de Japón impulsó en el año 2025 el denominado Proyecto Da Vinci, promovido por la compañía Codeted. La finalidad del proyecto consistía en aprovechar la inteligencia artificial para analizar la obra píxel por píxel con un grado de minuciosidad excepcional. Los investigadores confiaban en que Leonardo pudiera haber escondido mensajes o incluso textos integrados en la misma pintura que resultaran apenas perceptibles al ojo humano. Comenzaron empleando técnicas de escaneo hiperespectral, herramientas avanzadas capaces de captar longitudes de onda y matices de luz fuera del espectro visible y, por tanto, de traspasar suciedad, degradaciones y acumulaciones de capas. Cada grieta, sombra y pincelada se transformó en datos digitales susceptibles de análisis profundo. La inteligencia artificial fue entrenada con la caligrafía leonardesca, sus bocetos y sus notas cifradas para aprender a reconocer sus particularidades, incluidas las inscripciones en espejo que él solía usar. Tras varias semanas de procesamiento, sucedió algo inesperado. El sistema empezó a detectar patrones que hasta entonces habían pasado inadvertidos, vestigios tan sutiles que semejaban letras o símbolos emergiendo desde debajo de la pintura. Al principio, los investigadores supusieron que se trataba de manchas o grietas aleatorias propias del envejecimiento. Pero al ampliar y comparar más imágenes, los mismos trazos persistían y se organizaban formando figuras reconocibles. Lo que en un inicio parecía azar se convirtió gradualmente en palabras. Lo más desconcertante fue la localización de esos signos. No estaban donde cualquiera los habría buscado, junto a la figura de Jesús o en los rostros de los apóstoles. Aparecían en los rincones más oscuros y descuidados, detrás de la mesa, a lo largo de las paredes y dentro de arcos poco examinados.
Entonces el equipo entendió que no se trataba de un accidente ni de una coincidencia casual, sino de una disposición intencional. Leonardo, célebre por ocultar ideas en símbolos y anotaciones, podría haber incrustado palabras reales en la Última Cena, enterrándolas bajo capas de pintura acumuladas a lo largo de siglos. Si ello era cierto, las implicaciones eran extraordinarias. El descubrimiento tendría el potencial de modificar lo que la humanidad creía saber sobre el artista. A medida que los patrones emergían, la investigación se tornó obsesiva. El proyecto Da Vinci de la compañía Codeted comenzó como un experimento modesto para evaluar hasta qué punto las tecnologías contemporáneas podían penetrar en el arte antiguo, pero en cuanto la inteligencia artificial detectó letras ocultas, la misión cambió radicalmente. En la sede de la investigación en Florencia, los miembros del equipo se reunieron en torno a una pantalla donde se proyectaba en gran aumento la imagen de La Última Cena. Varias zonas quedaron resaltadas en rojo, marcadas por la inteligencia artificial como áreas con trazos inusuales. Esos puntos aparecían en la pared de piedra situada detrás de Jesús, en profundos recovecos bajo la mesa y en los pliegues de los mantos de los apóstoles. A simple vista no eran más que arañazos o grietas producidas por el tiempo, pero al aplicar técnicas de escaneo hiperespectral comenzaron a aflorar restos de escritura. La tinta o el pigmento original se mostraban como sombras tenues, como fantasmas de letras aprisionadas bajo la pintura. Algunas letras presentaban inclinaciones singulares, otras parecían invertidas, y varias conformaban patrones que solo un creador con la complejidad mental de Leonardo podría haber concebido. La doctora Elena Rossi, historiadora que había dedicado más de 20 años al estudio de Leonardo y líder del equipo, se acercó a la pantalla con un pulso acelerado como nunca antes. «No es casualidad», murmuró, convencida de que aquello no podía ser un accidente. El sistema, hábil en reconocer el estilo único de Leonardo, especialmente su escritura especular, comenzó a relacionar los símbolos hallados con frases de sus cuadernos. Los fragmentos fueron ensamblándose hasta conformar palabras sueltas. Sombra, verità, tradimento. Sombra, verdad, traición. Primero en formas imprecisas y luego formando expresiones más coherentes. Para garantizar que no se tratara de un error digital, el equipo sometió los hallazgos a múltiples verificaciones con diversas técnicas. Imágenes ultravioleta, infrarrojas y fluorescencia de rayos X confirmaron la consistencia de los rasgos detectados. Cada método corrobora la presencia de un trazo subyacente. Aquello no era una ilusión óptica, sino algo físicamente incorporado bajo la pintura. La noticia de los descubrimientos comenzó a filtrarse en ámbitos académicos, aunque de forma controlada. Un pequeño círculo de expertos supo lo que estaba ocurriendo, y el equipo acordó mantener la confidencialidad hasta comprender plenamente el alcance de lo descubierto. Ni siquiera se informó detalladamente al Vaticano, solo se comunicó, de manera limitada, que el nuevo escaneo había detectado inusuales subcapas en la Última Cena. Mientras tanto, la inteligencia artificial siguió afinando su análisis y empezó a percibir una pauta aún más sofisticada. Las letras no aparecían al azar, sino dispuestas siguiendo un patrón espiral que partía desde la derecha de la figura de Jesús y se expandía hacia afuera, atravesando a cada apóstol en su orden. La doctora Rossi, al contemplar el mapa completo trazado por el sistema, sintió un estremecimiento. La disposición daba la impresión de un mensaje en movimiento, como si la pintura hubiese aguardado a alguien capaz de entender ese código. Con el avance del procesamiento, la inteligencia artificial dejó de presentar meras palabras sueltas y comenzó a reconstruir oraciones completas escritas en italiano arcaico y en dialectos propios de finales del siglo XV. La traducción de esos pasajes desplegó significados enigmáticos, próximos a advertencias. «Lo que veis no corresponde con la verdad», decía uno, y otro añadía, «las manos hablan más que la boca». No eran citas bíblicas ni concordaban con textos históricos conocidos. Sonaban íntimas, como pensamientos personales de Leonardo o como observaciones que habría dejado en lugares donde nadie pensaría en buscarlas. En la sala se guardó silencio cuando los investigadores proclamaron las frases en voz alta. Con cada nuevo escaneo emergían más fragmentos, algunos de tono filosófico y otros de matiz más oscuro, aludiendo al engaño, al secreto y a la posibilidad de que alguien hubiese ocultado la verdad deliberadamente al mundo. El equipo cotejó esas líneas con los diarios privados de Leonardo y halló coincidencias estilísticas y léxicas, la misma escritura especular, frases y conceptos afines. Las evidencias, cada vez más sólidas, apuntaban a que el propio Leonardo había integrado esos mensajes. A medida que los análisis prosiguieron, la atmósfera en el laboratorio se tensó. Lo que comenzó como una constatación técnica fue derivando en cuestionamientos sobre la religión, la autoridad y creencias que durante siglos habían permanecido incuestionadas. Algunas líneas insinuaban ideas capaces de sacudir tradiciones milenarias,
y una de ellas, apenas perceptible bajo la mesa donde se sentaron Jesús y los apóstoles, decía al traducirse: «La verdad se revelará cuando la razón reemplace a la fe». Esas palabras provocaron un pesado silencio en la sala y un frío recorrió a los presentes. La doctora Rossi, con voz temblorosa, afirmó que si el hallazgo era auténtico, Leonardo no se habría limitado a capturar un instante bíblico, sino que podría haber dejado un mensaje sobre el porvenir de la razón frente a la creencia. El equipo decidió mantener la totalidad de los resultados en secreto hasta verificar cada dato, aunque todos albergaron la sensación de que aquello era apenas el comienzo de una revelación mucho mayor. Con el transcurso de los días y las semanas, la inteligencia artificial procesó millones de fragmentos de imagen y comparó sistemáticamente cada uno con los trabajos de Leonardo. De forma gradual, letras aisladas que inicialmente parecían azarosas se unieron en frases y oraciones que parecían fluir directamente desde la mente del maestro. El sistema demostró que el texto no era arbitrario, sino que obedecía a una estructura matemática basada en la proporción áurea, un principio que Leonardo empleaba frecuentemente en sus obras. La organización comenzaba en el centro, en la figura de Jesús, y se expandía en espiral hacia afuera, preservando una simetría cuidada que sugería un diseño consciente para que el mensaje permaneciera oculto durante las edades. A medida que los escaneos penetraban en capas más profundas, las palabras se hicieron más nítidas y la inteligencia artificial tradujo del italiano renacentista a un lenguaje comprensible hoy. El contenido provocó consternación. Se hablaba de verdad, engaño y traición, con un tono que recordaba a los cuadernos personales de Leonardo. Lo que en un principio pudo considerarse una coincidencia, dejó de serlo cuando apareció una frase legible en la pared detrás de la figura de Jesús. Toda fe declina cuando... Ese fragmento parecía cuestionar la noción de perfección divina y sugería que las imágenes veneradas podían ser moldeadas por influencias humanas. Poco después, desde la sombra que cubre a Judas Iscariote surgió otra línea: «Quien come con la verdad, no cena con la verdad. Él se traicionará a sí mismo». Entre otras frases halladas, el equipo detectó un patrón. Cada mensaje parecía vinculado de manera particular a un apóstol, como si Leonardo hubiese dejado reflejos ocultos sobre cada uno de ellos. Bajo Pedro se encontró una inscripción que traducida decía: «¿Cómo puede existir autoridad sin entendimiento?». Cerca de Tomás apareció una línea que defendía la duda. Cuestionar no es pecado, es camino hacia la claridad. La coherencia entre las observaciones y la ubicación de los textos sugirió intención deliberada. Las palabras no atacaban directamente a la religión, pero desafiaban la fe ciega, proponiendo la búsqueda de la razón y del conocimiento más allá de lo que se les enseñaba a las gentes. A medida que el tono de las inscripciones se fue tornando más oscuro, emergió otra frase, descubierta en la parte inferior derecha del fresco, donde los apóstoles apoyan sus pies, que decía: «Quienes detentan el poder sepultarán la verdad bajo piedra hasta que los ojos del futuro la descubran». Esa frase no sonó tanto como una acusación puntual, sino como una advertencia hacia generaciones futuras. La verdad podría ser oculta por quienes temieran sus consecuencias, pero sería descubierta cuando llegase el tiempo adecuado. Con más hallazgos agrupados según su tono y posición, el sistema dibujó una narrativa sombría sobre corrupción, ocultación y opresión de la verdad por medio del miedo. Leonardo, en sus cuadernos, había escrito que los ojos ven aquello que la mente está dispuesta a comprender, y ahora parecía que esa misma idea estaba incrustada en el corazón de su obra más famosa. Al digitalizar y mapear las letras, emergió un detalle sorprendente. Las frases clave formaban patrones geométricos que convergían en el punto central del torso de Jesús. Dentro de ese espacio central, oculto bajo el pigmento de la túnica original, la inteligencia artificial descubrió una inscripción casi ilegible que únicamente los escaneos hiperespectrales pudieron revelar. Traducida, esa línea dijo: «La verdad no pertenece a los santos, sino a quienes la buscan en el silencio». Esa sentencia, breve pero contundente, fue interpretada por los investigadores como un gesto de disidencia sutil y permanente, una invitación a que cada persona persiga la verdad por sí misma en lugar de aceptarla sin cuestionamiento. Resultaba una idea radical y potencialmente peligrosa en la época de Leonardo, cuando la Iglesia Católica ostentaba un enorme poder sobre la transmisión del conocimiento y de las creencias. Los hallazgos se compararon con otras obras y apuntes de Leonardo, donde con frecuencia representaba figuras encerradas en formas geométricas, símbolo del intelecto sometido a estructuras de fe. En sus anotaciones, el artista advierte contra la obediencia ciega y contra la adopción de ideas sin interrogarlas. Las inscripciones descubiertas en la Última Cena parecían reflejar esas mismas preocupaciones, pero amplificadas y dirigidas a una comunidad más amplia. Cuando la traducción se completó, el equipo identificó cerca de 40 frases diferentes distribuidas en distintos puntos de la pintura, que juntas conformaban un aviso coherente contra la corrupción disfrazada de santidad.
Según la reconstrucción generada por la inteligencia artificial, el mensaje global venía a decir: la fe sin razón es sueño, despertad y veréis lo que fue prohibido. Esa última línea dejó al equipo sin palabras y alimentó la hipótesis de que Leonardo plantó deliberadamente una advertencia destinada a generaciones venideras, confiando en que algún día surgiría una tecnología capaz de leerla. Durante siglos, millones de visitantes han contemplado la última cena en el refectorio de Santa María delle Grazie, admirando su belleza, sus expresiones y su composición magistral. Pero bajo esa apariencia estética, podría haberse escondido un mensaje no proclamado, apenas susurrado desde las profundidades del pensamiento de su creador. Gracias a la inteligencia artificial, ese susurro parecía emerger con claridad renovada. La revelación no provocó únicamente asombro, sino también inquietud. Si las inscripciones eran auténticas, la pintura no fue concebida solo para la devoción, sino también para cuestionar la relación entre poder, conocimiento y el uso del saber para controlar a las personas. Cuando las noticias sobre las palabras escondidas se difundieron, la reacción fue inmediata y diversa. En el convento de Milán se vivieron momentos de conmoción, reuniones urgentes y debates cargados de temor y negación. Al hacerse pública la existencia de las inscripciones, la respuesta internacional osciló entre el escepticismo y el asombro. Lo que había comenzado como un experimento silencioso en el ámbito académico devino en uno de los debates más controvertidos en la historia del arte. Los titulares y las redes sociales difundieron la idea de que Leonardo había ocultado mensajes en su obra maestra. Los historiadores hablaron de hallazgo revolucionario y algunos grupos religiosos lo calificaron de peligroso. El Vaticano emitió una declaración breve anunciando que examinaría con cautela las afirmaciones, y tras puertas cerradas, muchos funcionarios expresaron preocupación por el posible impacto. Las frases no atacaban la fe de forma directa, pero su sugerente contenido ponía en tela de juicio verdades arraigadas y aludía a verdades suprimidas por el poder. En Florencia, los investigadores continuaron trabajando exhaustivamente, inicialmente sin revelar sus datos, hasta que la presión mediática creció y la demanda de explicaciones se volvió inaplazable. Finalmente, el equipo publicó un informe que avalaba la autenticidad de las inscripciones y confirmó que la caligrafía correspondía al estilo especular propio de Leonardo. Esa conclusión llevó a un intenso debate global. Unos sostuvieron que Leonardo estaba adelantado a su tiempo y que dejó una advertencia sobre la supremacía de la razón sobre la fe ciega. Otros plantearon la posibilidad de que la inteligencia artificial hubiese malinterpretado grietas y patrones naturales en la pintura. No obstante, quienes conocen bien la obra del maestro reconocen su meticulosidad. Cada forma, cada sombra, cada proporción responde a una intención precisa. Los museos comenzaron a exhibir cruces digitales que permitían al público ver los puntos donde se hallaron las palabras ocultas. Miles de personas hicieron fila durante horas para observar las inscripciones apenas visibles bajo la superficie, y para algunos ese visionado tuvo un efecto casi espiritual, como si Leonardo hubiese deseado que las generaciones futuras descubrieran aquello. Para otros, en cambio, el hallazgo fue motivo de rechazo. Dirigentes religiosos denunciaron el descubrimiento como una profanación del arte sagrado y en varias ciudades se organizaron protestas frente a los museos. Pese a las controversias y a las reacciones airadas, las imágenes y las interpretaciones siguieron circulando por todo el mundo y alimentaron debates que no parecían tener fin. La última cena permaneció en su lugar, muda pero más enigmática que nunca, colgada en el refectorio de Santa María delle Grazie en Milán. Sus colores, aunque desvaídos, conservaron un misterio que ahora resultaba más vivo. Bajo los rostros pintados de Jesús y de sus discípulos, muchos percibieron un mensaje más profundo. La voz de una mente adelantada a su época que eligió esconder la verdad a la vista de todos, aguardando a aquellos capaces de verla y comprenderla. Leonardo siempre creyó que la verdad podía ocultarse a las miradas indiscretas, a la espera de quienes realmente estuviesen dispuestos a verla. Hoy, gracias a las tecnologías contemporáneas, esa voz antigua parece hablar con mayor nitidez, demostrando que, aunque el tiempo cubra la superficie, el secreto no siempre se pierde para siempre.